La cámara. Buenos días para todos. Mi nombre es Karina Blanco. Yo soy asesora de planeación de Dirección General para la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia con Beneficiente. Primero que todo, darles la bienvenida por estar aquí en nuestra capacitación de la etapa 4 y 5 de la política. Yo me voy a encargar de darles un repaso o más bien una introducción breve en la política de compras y contratación pública que nace en el modelo integrado de planeación y gestión a partir de julio del año pasado. En la medición que se realizó el año pasado aún no se califica la política, pero esperamos que para la vigencia, para la medición de la vigencia 2022, esta política ya empiece a ser medida con la buena implementación en cada una de sus entidades. Entonces, mucho gusto, muchas gracias por su participación y por su conexión. Les recordamos, por favor, a todos los que se conecten, diligenciar el link que vamos a enviar con la asistencia de la participación. También la forma de participar es tratando de levantar la mano. De todas maneras, abriremos un espacio de preguntas para que puedan hacerlo. Y pues todo lo que nos llegue por este chat, de pronto no vamos a tener tiempo de respondérselos de manera inmediata. Vamos a igual a publicarlo en nuestra sección de participación y a enviárselo a sus correos para que puedan ver la respuesta en caso de que no tengamos espacio para hacerlo. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por su conexión. Vamos a empezar. Bien, la política de compras y contratación pública nace en la dimensión de direccionamiento estratégico del modelo integrado de planeación y gestión, con el propósito de fortalecer a las entidades estatales para que gestionen adecuadamente sus compras y contrataciones públicas a través de las plataformas electrónicas. También tiene el propósito de que las entidades aprendan a adoptar esos lineamientos normativos, documentos estándar, todos los instrumentos de agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento estratégico como un proceso continuo, estructurado y sistemático para la generación de valor en la gestión de sus compras. Tiene la intención de promover la mejora constantemente en los niveles de calidad y servicio y satisfacción de las necesidades. Y por otra parte, permite que las entidades estatales se alineen con las mejores prácticas de abastecimiento y contratación para fortalecer finalmente esa satisfacción de las necesidades públicas en términos de eficacia con optimización de los recursos, en términos de eficiencia y altos estándares de calidad, pluralidad de oferentes, garantía de transparencia en los procesos de contratación y una excelente rendición de cuentas. Por lo que la política de compras y contratación pública nace en el marco normativo de la Constitución Política con la Ley 80 y en la Ley 80 del 93, la 1150, la aplicación de la Ley 1474 del 2011, el Decreto Ley 4170 y asimismo el Decreto 1082 y el ámbito de aplicación de esta política es para todas las entidades estatales y servidores públicos y colaboradores de la administración que les aplique el anterior marco normativo señalado. Estoy recibiendo en el chat que revisemos el link porque no abre, vamos a proceder a revisarlos y trataremos de solucionarlos. Sin embargo, los que puedan, por favor, intentar nuevamente que el link les funcione para hacer el registro. Mil gracias. Continuamos entonces, por lo cual los lineamientos generales para la implementación de las políticas se basa en desarrollar las etapas que vamos a describir en cada una de estas capacitaciones y esto llevará, la idea es que este desarrollo de las etapas lleven a implementar una gestión estratégica de las compras y las contrataciones públicas de manera eficaz. ¿Cuáles son estas 7 etapas? Vamos desde estructurar el plan anual de adquisiciones, llevar a cabo un análisis de datos para la incorporación de prácticas y análisis de datos, una estrategia de abastecimiento estratégico que no es más que unas prácticas para promover que esto se lleve a cabo, promover la competencia, implementar lineamientos de buenas prácticas a través de la utilización de las guías, los manuales, los documentos estándar desarrollados por la Agencia Nacional de Contratación Pública
el uso de las plataformas, el uso adecuado además de las plataformas electrónicas SECOP2 para facilitar la celeridad, la economía, la simplicidad de los procesos en en las actuaciones administrativas. Y el uso de los instrumentos de agregación de demanda de acuerdos marco de precios de la tienda virtual del Estado colombiano. ¿Cuáles son esos atributos de calidad de la política? Básicamente nos podemos centrar en el uso integral de las plataformas transaccionales, las prácticas estratégicas en análisis de datos, la participación y la competencia efectiva de los proponentes, la aplicación efectiva de las buenas prácticas en compras y contratación pública, el uso de los instrumentos de agregación de demanda disponibles en la tienda virtual, el buen uso de los recursos públicos, el cumplimiento de una planeación estratégica efectiva que aborde las necesidades reales de nuestros grupos de valor y ciudadanos principalmente, generar bienes y servicios que soporten la gestión de las entidades, un cumplimiento efectivo de los principios de la función administrativa y un cumplimiento normativo por parte de los ordenadores de gasto y ejecutores y supervisores de la contratación. En este sentido, todos estos atributos confluyen para mejorar el uso efectivo de los recursos públicos en una atención efectiva de las necesidades de los ciudadanos. La política además establece que se debe hacer una gestión efectiva, una medición y seguimiento de la política. ¿Quién es el responsable dentro de sus entidades? Pues siempre va a ser el ordenador del gasto el que se debe encargar de la implementación y el buen desarrollo de esta gestión de compras mediante mecanismos para hacer seguimiento a las acciones que implemente al interior de las entidades para llevar a cabo el uso de estas etapas. La gestión y la política y la contratación pública se evaluará a través del instrumento diseñado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, FURAC, y como les mencioné al principio de la presentación, se medirá a partir del próximo año. De manera que los invito entonces a que por favor, en esta ocasión, en esta mañana, vamos a recibir la capacitación, perdón, en la etapa 4 y 5, promoción de la competencia y la inclusión de lineamientos de buenas prácticas, guías, manuales, documentos tipo. Por favor, bienvenidos. Recuerden a todos registrar su asistencia en el link que acabamos de dejarles en el chat de esta reunión. Estas memorias las podrán encontrar en nuestra página web, en la sección de participación, de manera que sí, si se está grabando, no hay problema con eso. Como les repito, vamos en este momento a darle inicio a la capacitación de la implementación para la etapa 4 y 5 de la política. Muchas gracias y adelante, por favor. Sara, alguien está acá para la etapa 4 y 5, ¿verdad? Cari, buenos días para todos. Creo que tienen un problema de conexión, ya están solucionándolo, Cari. Gracias. Vale, ya estamos solucionando el tema del link. A muchas personas sí les abre, entonces les pido que vuelvan a intentarlo. Vamos a dar inicio entonces en unos 2 minutos a la etapa 4 y 5 de la política de compras y contratación pública. Recuerden, por favor, que la etapa 4 y 5 hace parte de la promoción de la competencia y alineamientos de buenas prácticas. También les recuerdo que para esta ocasión atenderemos únicamente preguntas que tengan que ver con la implementación de la política. Todas las demás que quieran dejarlas pueden dejar y las remitiremos a las áreas correspondientes para la respuesta, pero esta capacitación es únicamente para la política, la implementación de la política de compras y contratación pública. Los esperamos esta tarde. Ya les confirmo la hora.
Los esperamos esta tarde de 2 a 4 para la capacitación de la implementación de la etapa 6 con respecto a las plataformas electrónicas. Digamos que esta tarde, la capacitación de esta tarde va a ser un poco más instructiva porque tenemos capacitaciones todo el tiempo en el uso de las plataformas electrónicas, sobre todo de SecOp 2, por lo cual ahí van a poder entender un poco cómo tenemos esta oferta, dónde la pueden encontrar y qué horarios les sirve para su uso. Gracias, bienvenidos y agradecemos nos puedan esperar, dar un tiempito para iniciar con la etapa 4 y 5. Doctora Karina, invitarlos también, nosotros les enviamos en el chat el link donde se pueden inscribir a las demás etapas por si no lo han hecho. Entonces, para recordarles también a que se inscriban a las demás etapas. Aló, buenos días a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Sara Núñez, soy abogada de la Subdirección de Gestión Contractual y en esta oportunidad les vamos a presentar mm, todo el tema de manuales y guías que ha expedido la Agencia Nacional de Contratación Pública con ocasión pues al plan de políticas públicas que tiene esta agencia. Y antes pues, de tratar el tema, espérenme, les presento la presentación, espérenme 2 minutos y la consigo y ya se las presento. Mientras Sara nos presenta las diapositivas, quería comentarle o responderle a Elvira María Rodríguez que la etapa 1, 2 y 3 se llevará a cabo mañana. ¿Listo? Entonces, para que se inscriban en el link que hace un ratico le enviamos, por favor. Ahí están todas las etapas, los horarios y el link de inscripción de cada etapa. Gracias.
alguien había levantado la mano. Igual nosotros al final de esta capacitación, de esta etapa 4 y 5, le recordamos, de la política de compras y contratación pública, daremos un espacio para responder todas sus inquietudes. Para algunas personas sí les ha abierto el link para el registro. Unos me dicen que si los copian si lo copian y lo pegan en otra ventana del navegador, al parecer le abre. Entonces, pues hasta el momento si nos está funcionando, les agradecemos que por favor lo hagan de esa manera. Y recordarles que también los invitamos a inscribirse en las demás etapas de las capacitaciones que tenemos. Acuérdense que son 7 etapas. Ya le damos paso a Sara Núñez, que va a empezar a hablarnos de la etapa 4 y 5 de esta política de compras y contratación pública. Adelante, Sara. Gracias, qué pena la tardanza. Bueno, en esta ocasión, pues en realidad nosotros en la etapa 4 y 5 tenemos pues 2 temas principales. Uno, pues todo el tema de manuales y guías, que es la capacitación que haremos el próximo, si no estoy mal, 22 de mayo. Esta no va a tratarse de manuales y guías. Y otra como forma de incidir, pues promover la libre competencia y todo el tema de documentos tipo. En esta ocasión, pues vamos a promover o explicarles cómo la implementación de los documentos tipo ha promovido un lineamiento de promoción de competencia en el sistema de compras públicas. Y para lo cual, pues les quiero presentar como tal las nociones generales de lo que implica la adopción de estos documentos tipo y cómo esta herramienta adoptada por la Agencia Nacional de Contratación Pública ha incidido en fomentar la libre competencia en todos aquellos participantes del sistema de compras públicas. Eh, para lo anterior, pues en primer lugar vale la pena tener en cuenta que se debe entender por documentos tipo, y por documentos tipo se debe entender es aquella estandarización que se hace la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, frente a todo el tema de requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos que representan buenas prácticas contractuales para todas aquellas entidades que están sometidas al Estatuto General de Contratación Pública. Entonces, por documentos tipo, y este ha sido como uno de los lineamientos creados por la agencia, aparte de manuales y guías, se busca evitar la manipulación de los procesos de contratación para proponentes particulares. Entonces, por nociones generales, pues se debe entender como la estandarización de ciertas minutas de documentos y particularmente, pues en estos documentos tipo que adopta la agencia, como les explicaré más adelante, pues se estandarizan ciertos requisitos habilitantes y factores de evaluación con el propósito que las entidades no direccionen los procesos a oferentes, pues en particular. Ahora, para adoptar nosotros como agencia estos lineamientos de documentos tipo en el sistema de compras públicas, aparte de nuestros manuales y guías, es importante mencionar que pues esta facultad pues en realidad es bastante reciente por parte de la agencia y se adopta en primer lugar con fundamento en la Ley 2022 del 2020. En esta se establece la facultad que tiene la agencia de adoptar documentos tipo que van a ser de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. El desarrollo de esta Ley 2022 implica que la agencia, en el momento de implementar documentos tipo que fomenten la libre competencia, debe estandarizar el cumplimiento de requisitos habilitantes, factores técnicos y económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que representan buenas prácticas contractuales. Y este pues ha sido como uno de los logros que ha implementado la agencia por 2 razones principales. La primera, porque pues con la implementación de requisitos habilitantes y otros factores económicos, pues se ha logrado establecer requisitos de manera objetiva, proporcional, de tal forma que no vaya a limitar pues como el proceso de contratación, sino por el contrario del análisis que hace la agencia se establecen ciertos requisitos que van a ser proporcionales y adecuados con el proyecto a ejecutar. Y acá pues vale la pena mencionar también que pues con la ley 2022 del 2020, cuando se incluyen otras buenas prácticas contractuales, con fundamento en esta modalidad de implementar buenas prácticas contractuales, se incluyó o se implementó la minuta tipo de gestión catastral como una forma para
potencializar la formación, actualización de todo el tema de catastro en el país. Entonces, pues esa fue como una de las logros que tuvo la agencia también con la implementación de estos documentos tipo, y es que por primera vez pues ya no se entiende que simplemente la adopción de documentos tipo es solamente para procesos competitivos, sino también para la modalidad de contratación directa, y que por medio de esta minuta tipo de gestión catastral se implementó buenas prácticas contractuales para que las entidades puedan contratar todo el tema de formación, actualización de la gestión catastral. En tercer lugar, cuando la agencia adopta lineamientos en documentos tipo, pues la agencia tiene que tener en cuenta tanto las características propias de las regiones, la cuantía y el fomento de la economía local. Eh, Acá pues es importante señalar que el fomento, pues que en el momento en que se han implementado los documentos tipo se han creado ciertas reglas que aplican de acuerdo con la cuantía, y es que por ejemplo, para proyectos de la asociación público-privada, pues en razón a que la cuantía de estos proyectos es demasiado cuantiosa, pues no se considera pertinente adoptar estos documentos tipo para ese tipo de proyectos. Pero por su parte también se han intentado incluir dentro de estos documentos tipo, a pesar de que se promueva la libre competencia, pues tener en cuenta ciertas condiciones de las regiones, y por tanto en los documentos tipo del sector transporte se ha promovido la vinculación de mujer de la región para la ejecución del proyecto. Em, en cuarto lugar, pues acá es importante mencionarles que se muestra pues como un procedimiento para adoptar estos documentos tipo, que pues como les menciono, pues son lineamientos que nosotros adoptamos, y pues para adoptar ese procedimiento de documentos tipo, pues se debe fijar un cronograma y definir en coordinación con las entidades técnicas y especializadas la implementación de estos documentos tipo. Entonces acá pues es importante mencionarles que claramente nosotros al momento de adoptar cada documento tipo definimos de manera clara y precisa cuál es ese cronograma que va a cumplir las entidades, y se fijará en coordinación con las entidades con quienes participamos en la elaboración de estos documentos, la fecha en la cual empiezan a ser obligatorios. Y por último, es importante señalarles que la adopción de los documentos tipo como tal empieza a ser obligatoria a partir de la ley 1882 del 2018, no solamente es de la ley 2022, sin embargo, pues hay como una gran diferencia entre una y otra, y es que a partir de la ley 1882, pues estas normas se crean con ocasión a que quien tenía la facultad de adoptar documentos tipo era el gobierno nacional y no la Agencia Nacional de Contratación Pública. Por tanto, pues la adopción de estos documentos tipo, por ejemplo, se hizo en primer lugar con los de licitación de obra pública, selección abreviada de menor cuantía y mínima cuantía. Entonces, en ese entendido, pues con la adopción de la ley 2022 surgía la duda si los documentos tipo adoptados con ocasión a la expedición de la ley 1882 perdían vigencia, o por el contrario, a pesar de que quien lo hubiese expedido era el gobierno nacional distinto a la agencia, pues podían seguir teniendo efectos obligatorios en los procesos. Y acá, pues efectivamente la misma ley 2022 establece que la adopción de estos documentos tipo pasa a ser, siguen siendo obligatorios los adoptados con ocasión a la ley 1882, y por tanto a hoy los documentos tipo de mínima cuantía de obra pública e infraestructura de transporte son obligatorias a pesar de la expedición de la ley 2022. Y por último, conviene indicarles que se expide la resolución 160 del 2020, a partir de la cual pues la agencia establece el procedimiento para adoptar estos documentos tipo, y este es como uno de los logros que nosotros tuvimos como agencia, y es que pudimos estandarizar en un procedimiento claro y preciso cuál deberían ser las etapas para adoptar esos documentos tipo que, como les mencionaba, pues son a hoy de obligatorio cumplimiento para la actividad contractual de las entidades sometidas al estatuto. En todo caso, pues es importante mencionarles que este año se expidió la ley 2195 del 2022, y en el artículo 58 se establece se extiende el ámbito de aplicación de estos documentos tipo a entidades sometidas al régimen especial, siempre y cuando se cumplan como ciertos requisitos. Entonces, con esto quiero mencionarles que la implementación de documentos tipo como herramienta que promueva la libre competencia
En el sistema de compras públicas, pues ya no solamente es obligatorio para entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública, sino se ha venido extendiendo a entidades sometidas de régimen especial. Listo, pues ya mencionándoles como la competencia legal para adoptar estos documentos tipo, pues efectivamente conviene señalarles cuáles han sido esas principales ventajas que han tenido estos documentos tipo en el ordenamiento jurídico. Entonces, en primer lugar, pues consideramos que la implementación de estos documentos ha facilitado la actividad contractual de las entidades estatales por dos razones principales. La primera, porque desde la agencia ya construimos un pliego de condiciones que incluye buenas prácticas contractuales que fomenta la libre competencia en los partícipes del sistema de compras públicas. Y pues al implementar estos documentos tipo, pues las entidades simplemente lo que tienen que hacer es aplicar los documentos de acuerdo con el objeto que vayan a contratar y la modalidad de selección. Ahora, obviamente habrán ciertos aspectos que son las entidades las que tienen que tener la claridad de cómo contratan en sus necesidades y por tanto, pues en ese caso, pues no se tiene por qué pues obligar a las entidades a, pues habrán aspectos dentro, por ejemplo, de la minuta del contrato que son las entidades las que deciden la forma en la cual diligencian esa minuta del contrato de acuerdo con sus necesidades. Entonces, pues consideramos que la implementación de estos documentos tipo se ha permitido facilitar la actividad contractual de las entidades, porque si aplican en debida forma los documentos tipos, pues eso implica que están haciendo una buena aplicación de estos documentos contractuales en sus procesos y por tanto están implementando buenas prácticas. Por su parte, pues también esto ha implicado que para los órganos de control, el momento de verificar que una entidad o no esté aplicando en debida forma los documentos tipo, pues verifica que en realidad pues sí cumpla como pues como que simplemente lo que la labor que va a realizar el órgano de control es verificar que efectivamente esa entidad territorial dio un buen cumplimiento a los documentos tipo adoptados por esta agencia. Y pues por obvias razones, pues también para las entidades, si aplican en debida forma los documentos tipo adoptados por esta agencia, pues brinda seguridad de que efectivamente la forma en cómo lo adelanta, o más bien como adelantó su proceso de contratación está acorde, pues porque simplemente, pues como que al verificar que simplemente adopté los documentos tipo en la forma en cómo se debían adoptar, pues es claro que no me van a poder iniciar un proceso disciplinario porque cumplí los lineamientos que estableció la agencia con la implementación de estos documentos tipo. En segundo lugar, pues consideramos que la implementación de estos lineamientos o estos documentos adoptados por esta agencia, pues efectivamente incorpora mejores prácticas contractuales, incorporan mejores prácticas contractuales porque pues con las mesas de trabajo que se realizan con las entidades técnicas y especializadas que en anteriores oportunidades han contratado este tipo de proyectos, pues se establecen ciertas condiciones pues que se pueden incorporar dentro del proyecto. Por ejemplo, todo el tema de factores de sostenibilidad que nosotros incluimos en los documentos tipo de infraestructura social, pues es incorporar una mejor práctica y es promover las compras públicas sostenibles en el Estado colombiano. Y esa fue una innovación que pues que desde la agencia promovimos con la adopción de documentos tipo para que, por ejemplo, en los proyectos de consultoría, las entidades, en vez de utilizar papel pues normal, se empiece a incentivar el uso de papel reciclable. Esta es una medida que sin duda pues implica incorporar una buena práctica en favor del medio ambiente y que pues seguramente pues empiezan a cambiar como la forma en cómo los procesos de contratación pues se deben adelantar. De igual forma, pues, por ejemplo, en los documentos tipo de infraestructura social se incorporó como una mejor práctica la siembra de árboles. Y pues esto también es como un incentivo a, pues, que no solamente en los documentos tipo que son de obligatorio cumplimiento para las entidades sometidas al estatuto, pues incorporen estos criterios de sostenibilidad, sino que se empiecen como a ver en otros proyectos distintos a los documentos tipo. En tercer lugar, pues estos documentos optimizan el tiempo y el recurso humano requerido para la estructuración de esos procesos contractuales.
¿Y por qué pues consideramos esta afirmación? Por dos razones principales. La primera, porque pues la entidad ya no va a tener que adelantar el proceso desde cero, sino simplemente va a tener que, de acuerdo con pues como aplicando el documento tipo, verificará cuál es el objeto que va a contratar, cuál es la modalidad de selección que pues de acuerdo con el objeto va a necesitar contratar y aplica el documento tipo. Ya no va a tener que crear un pliego de condiciones desde cero, sino simplemente adecuar el documento tipo de acuerdo con sus necesidades y simplemente pues aplicarlo. Entonces acá pues obviamente vemos una reducción en los tiempos, pues porque ya la entidad no va a tener que adelantar un proceso de contratación desde cero, sino que ya tomar como insumo pues el proyecto de pliego adoptado por la agencia. Y por último, y acá pues este en realidad es el que tiene más relación con el MIP, y es el que eh, pues acá pues en realidad se muestra cómo contribuye los documentos tipo en la transparencia de los documentos tipo. Entonces, acá pues en realidad muestra cómo la implementación de esos documentos tipo promueve la pluralidad de oferentes en la implementación de estos lineamientos. Y acá pues simplemente quiero mencionarles pues un pronunciamiento de la Corte Constitucional y acá pues la Corte en la sentencia C-119 del 2020 estableció pues por primera vez estudió la constitucionalidad de la ley 1882 del 2018 y pensó, pues porque se demandó esta norma pensando que con ocasión a la expedición de esta norma se estaba vulnerando la autonomía de las entidades territoriales. Con ocasión a esa pues a esa demanda de constitucionalidad, pues la Corte de manera muy precisa estableció que efectivamente la adopción de los documentos tipo no implica vulnerar la autonomía de las entidades territoriales, sino que únicamente se refiere frente a la estandarización de requisitos, pues porque no vulnera la autonomía de las entidades territoriales por dos razones principales. La primera, porque esta competencia de adoptar documentos tipo se predica únicamente en relación con el cumplimiento de requisitos habilitantes y de criterios de escogencia, y frente a este tema en particular existe reserva de ley y por tanto el legislador goza de autonomía y de amplia configuración normativa para determinar pues qué requisitos incluye. Entonces acá cuando al legislador se le dieron esa autonomía para definir el tema de requisitos habilitantes y de criterios de escogencia, pues acá el legislador le dio la facultad a la agencia para que estandarizara requisitos habilitantes y criterios de escogencia. Entonces, este es un pronunciamiento bastante relevante en la adopción de los documentos tipo porque se reitera que en ningún evento la adopción de esos documentos ha implicado vulnerar la autonomía de las entidades territoriales y por el contrario, cuando existe este tema de reserva de ley, pues se permite a la agencia estandarizar estos requisitos habilitantes y criterios de escogencia sin afectar la autonomía de las entidades. En séptimo lugar, pues como que llegando como la estructura de estos documentos tipo que han pues promovido la libre competencia, pues quiero presentarles como 5 documentos en la cual, o sea, que hacen parte de los documentos tipo. Se encuentra el documento base, que ese es el documento en realidad principal de estos documentos, a partir del cual se señala de manera clara cuáles son esas causales de rechazo, cuáles son las reglas de subsanabilidad, los criterios de evaluación y desempate que rigen en los procesos de contratación. En segundo lugar, pues están los anexos. Y acá, pues, en anexos, pues, estos son documentos que elaboran las entidades y que deben adelantar de acuerdo con las necesidades que van a adelantar en sus procesos de contratación. Y acá pues vale la pena mencionar dos anexos principales de estos documentos tipo, que se encuentra el anexo técnico y el anexo minuta del contrato, y la entidad lo diligenciará de acuerdo con pues las necesidades y el proyecto a ejecutar dentro del proceso de contratación. En tercer lugar se encuentran los formatos. Estos formatos los diligencia los oferentes y los diligencia de acuerdo pues también para acreditar ciertas condiciones. Por ejemplo, para la constitución de proponentes plurales, la agencia elabora ciertos formatos que ya facilita al proponente incluso la presentación de la oferta. Los diligencian y de acuerdo con el diligenciamiento de sus formatos acredita ciertas condiciones. Las matrices, y como les explicaré más adelante,
Las matrices estandarizan ciertos aspectos de los proyectos. Esas matrices las elaboramos nosotros, particularmente la matriz de experiencia y la matriz de indicadores financieros y organizacionales, a partir de los cuales pues se determina qué tipo de experiencia es la que se va a solicitar en un determinado proyecto de infraestructura de transporte, por ejemplo, o cuáles son los indicadores financieros, índice de liquidez, de endeudamiento que pues van a solicitarle a los proponentes. Y por último, tenemos el formulario, que es el documento que constituye la oferta económica de la oferta. Y acá pues simplemente nosotros incluimos pues este documento como pues la oferta económica, que es donde se estructura el presupuesto oficial, y además donde que se estructura el presupuesto oficial, el proponente diligencia su oferta económica. Ahora, en este caso quiero pues mencionarles, obviamente, esta capacitación no es tanto de documentos tipo, sino que entiendan cómo funciona este lineamiento adoptado por esta agencia para promover pues, la libre competencia, pero pues acá lo que les quiero mencionar es que a la fecha ya hemos adoptado 4 documentos tipo para 4 sectores distintos. Sector de infraestructura de transporte, sector de infraestructura social, a partir de la cual se muestra todo el tema de construcción de edificaciones en el sector educativo, salud, cultura, recreación y deporte, y también para proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Ahora, cada matriz de experiencia está dividida por distinto tipo de obras, pues obviamente variará dependiendo del tipo de infraestructura del que sea adelante, pero en este caso, pues en particular, les quiero mostrar cómo funcionan el de transporte, que son 8 obras, y esta matriz en particular es la que permite la aplicación de estos documentos tipo, porque estandariza las condiciones de experiencia general y específica dependiendo del proyecto a ejecutar. Entonces, acá por principios generales de los documentos tipo, pues les quiero presentar como 3 reglas principales para que pues ustedes entiendan cómo funcionan estos documentos tipo. En primer lugar, como les mencionaba, estos documentos son de obligatorio cumplimiento para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública. Y pues de acuerdo con el nuevo cambio normativo, de acuerdo también con la ley 2195, pues se podrían ver pues aplicadas estos documentos tipo a entidades sometidas al estatuto, a entidades que no están sometidas al estatuto, es decir, que tienen un régimen especial, siempre que con ocasión a un contrato celebrado con una entidad sometida al estatuto se vayan a ejecutar algún proyecto de obra que esté amparado por un documento tipo. En segundo lugar, se encuentra la inalterabilidad de los documentos tipo. La inalterabilidad de los documentos tipo es una herramienta, pues más bien eso es un principio que busca que las entidades no puedan modificar los documentos del proceso ni las condiciones habilitantes, factores técnicos o económicos de estos documentos, sino que solamente las entidades podrán modificar aquello que de manera expresa establece el documento tipo. En caso de que lleguen a modificar algún aspecto del contenido, pues eso implicará que se pueda abrir un proceso disciplinario por no aplicar en debida forma los documentos tipo, y por tanto las entidades únicamente podrán modificar aquello que de manera expresa determina el pliego. Y en tercer lugar, se encuentran bien esos servicios adicionales a la obra pública, y es que claramente nosotros como agencia entendemos que en un proyecto de contratación, pues no solamente se pueden contratar servicios de infraestructura de transporte, sino que también se incluyan otros bienes o servicios ajenos a la obra de transporte. Y por tanto, pues en esos casos, nosotros establecemos la posibilidad de requerir cierta experiencia adicional para acreditar ese tipo pues para acreditar la idoneidad para ejecutar otro tipo o sea, pues que el proponente tenga la idoneidad para ejecutar ese tipo de servicio adicional al de obra de transporte. Y para eso nosotros establecimos 4 reglas que se deben tener en cuenta, y es claramente pues la experiencia adicional que vayan a exigir las entidades pues debió haber estado pues soportado de acuerdo con un estudio previo en el cual se hayan verificado que la experiencia a solicitar pues en ningún caso va a limitar la pluralidad de oferentes, sino por el contrario, pues está acorde con los mínimos que se pueden solicitar al proponente y que no va a limitar la concurrencia de proponentes. En segundo lugar, pues se conservan, las entidades no podrían modificar el contenido de los documentos tipo, sino pues que conservarían estos requisitos. En tercer lugar, pues
con esta experiencia adicional y como la política de la implementación de estos documentos tipo ha sido promover la adopción, promover la libre competencia, pues con la implementación o más bien con la solicitud de experiencias adicionales que no tienen nada que ver con el proyecto de obra que está amparado con documento tipo, no se pueden solicitar experiencia exclusiva con entidades estatales o en un territorio en específico o con volúmenes o cantidades de obra específica, porque si eso llega a solicitar de esa manera, pues estaría vulnerando pues la filosofía de la implementación de estos documentos tipo, que es promover la pluralidad de oferentes. Y en cuarto lugar, pues toda la experiencia que se vaya a solicitar adicional, pues tiene que estar clasificada dentro del tercer nivel de clasificador de bienes y servicios y tienen que estar relacionados con el objeto a contratar. Ahora, ¿qué otros documentos? O sea, pues como la idea es presentarles de manera general estos documentos tipo, pues como que quiero mostrarles que para el sector de infraestructura de transporte ya hemos adoptado 5 documentos tipo, la cual pues cubre la mayoría de las modalidades de selección adoptados hasta la fecha. Entonces están los de mínima cuantía, licitación de obra pública, selección abreviada de menor cuantía, documentos tipo para proyectos de interventoría de obra pública y para proyectos de consultoría. Y de igual forma, pues hemos adoptado documentos tipo para proyectos de agua potable y saneamiento básico, como les mencionaba, pues la minuta tipo para proyectos de gestión catastral con enfoque multipropósito. Esta tiene pues una diferencia en relación con los adoptados para el sector de infraestructura de transporte y agua potable y saneamiento básico, y es que, como les mencionaba, esta es una minuta tipo que se celebra en la modalidad de contratación directa y se firma con el propósito de garantizar pues un enfoque que garantice la formación y actualización del proceso de gestión catastral. Y pues los que se adoptaron en el año 2021, que fueron los de infraestructura social, que fueron para el sector educativo, sector salud y sector centros deportivos y culturales. Esta es la primera etapa del MIG realizada pues, por la Subdirección de Gestión Contractual en relación con los documentos tipo. Espérenme, busco la presentación para presentarles el tema de manuales y guías para que pues de esa manera podamos como continuar con la presentación. Denme 2 minutos, por favor. Podemos aprovechar este espacio para atender algunas preguntas que hemos recibido en el chat, Sarita. Alejo, adelante, o Tatiana. Sí, señora, la pregunta que tenemos hasta el momento es, ¿cuándo las entidades que tienen un régimen especial de contratación deben usar documentos tipo? Pues en realidad, no sé si la respuesta la doy dando después de presentar la capacitación de manuales y guías o, no sé, Cari, ¿cómo? Pues como terminamos esta etapa de documentos tipo, podemos cerrar con algunas preguntas de documentos tipo y abrimos las siguientes con manuales y guías. Listo, perfecto. Pues en realidad, en relación con la implementación de los documentos tipo para entidades sometidas al régimen especial, pues esta fue implementada a partir de la Ley 2195 de 2022 en el artículo 58. Y acá pues prácticamente en realidad el legislador, mentiras, no es el 58, sino el 56. Y en el artículo 56 se establece lo siguiente, y es que para la adquisición de bienes, obras o servicios, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que celebren contratos o convenios interadministrativos de cualquier otra índole con otra entidad estatal o con patrimonios autónomos o con personas naturales o jurídicas de derecho privado, cuyo régimen de contratación sea especial, deberán aplicar los documentos tipo. Entonces acá son 2 requisitos los que se deben tener en cuenta para que la implementación de los documentos tipo aplique a entidades de régimen especial. El primero, que la adquisición de un bien, obra o servicio sea un bien que esté cobijado en documentos tipo, y está un bien o cobijado de documentos tipos y está dentro de un sector de infraestructura de transporte, sector de infraestructura de agua potable y saneamiento básico y sector de infraestructura social. Si el proyecto que se va a ejecutar está encuadrado en alguno de estos 3 sectores, que es frente a los cuales la agencia ha adoptado documentos tipo, en un principio se entendería que
debería aplicar documentos tipo. Pero además establece el artículo 56 un requisito, y es que una entidad sometida al Estatuto General de Contratación Pública celebra un contrato o un convenio interadministrativo con una entidad sometida al régimen especial. Y acá pues es importante mencionarles dos situaciones particulares, y es que puede la alcaldía celebrar un contrato con una entidad sometida al régimen especial, y cuando se celebra ese contrato con una entidad de régimen especial, lo hace con ocasión a contratar un proyecto de obra pública, y en ese caso en particular aplicaría la adopción de documentos tipo. ¿Por qué? Pues porque de manera expresa el artículo 56 de la Ley 2195-2022 lo establece. Ahora, quiero mencionarles, y eso pues en realidad lo que hice en la presentación fue una explicación muy somera de los documentos tipo, pues porque ese es un lineamiento, además de las manuales y guías adoptados por esta agencia, pues que se ha promovido la libre competencia, pero pues que sí quiero que se queden como con la claridad, y es que el parágrafo del artículo 56 exceptúa de la aplicación de esta norma a determinadas entidades, en particular a las entidades de educación superior públicas, a las empresas sociales del Estado, a las sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, pues de manera expresa, la Ley 2195 excluyó de la aplicación de esta norma a ciertas entidades de régimen especial, pero, por ejemplo, las entidades pues sometidas a empresas de servicios públicos domiciliarios pues no están excluidas y por lo tanto aplicarían. Entonces no sé si quedó clara con mi explicación ese tema en particular. Gracias, Aria. Tenemos una persona que tiene una mano levantada. Vamos a darle paso a su pregunta siempre y cuando sea de la etapa de implementación de documentos tipo. Adelante, por favor. No. Ya Dale, el micrófono se encuentra activado, podría la persona hablar si lo quiere hacer. se encuentra identificada como contratación externo. Pero no. Listo, Sara. Entonces podemos empezar con la implementación o la capacitación para la implementación de adopción de lineamientos manuales de guía. Gracias por tus preguntas. Ay, disculpa, Cari, ¿me puedes repetir? Es que se me fue la señal. Que podemos seguir entonces con la implementación de documentos manuales y guías. Listo, espérame 2 minutos, consigo la presentación y ya el proyecto pantalla. Gracias. Recuerden por favor a todos diligenciar el listado de asistencia que está en el chat. Recuerden que las memorias de las capacitaciones las dejaremos en la sección de participación. También a través del chat vamos a compartir la presentación, y la grabación la encuentran en la sección de participación de Colombia Compra Eficiente. Para participar o para intervenir, por favor, levantar la mano, y recuerden que solo se atenderán preguntas de índole de documentos tipo. Entonces, si alguien quiere participar, recuerde por favor levantar la manito virtual para que podamos abrir su micrófono. Hay una persona que levantó la mano después de contratación. Adelante, Alejo, por favor, a habilitarle el micrófono para que pueda participar. Los micrófonos ya se encuentran activados para quien quiera participar. Adelante, el señor tuconfirma.com. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, en cuanto a los pliegos tipo, hay una parte donde se estandarizan, no me quedó claro esa parte, hay una estandarización en cuanto a los lineamientos de los indicadores financieros y organizacionales de acuerdo al sector, y también en cuanto a la experiencia, o sea, el Colombia Compra Eficiente de entrada por medio de estos pliegos tipo, estos documentos tipo, recomienda a las entidades tener este margen en cuanto a indicadores y experiencia. Sara. Sara, ¿te encuentras acá conectada?
Les recuerdo que en esta ocasión solo estamos hablando de la etapa 4 y 5, que son documentos tipos, manuales y guías. Ya tenemos tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre, Camilo? Sí, Camilo López. Ya tenemos tu pregunta, que tenemos un problema de conexión. Doctora Karina, recordaré a los ciudadanos que se conectaron mientras Sara vuelve a reconectarse, que tiene problemas de conexión, al parecer. Los invitamos a inscribirse en las demás capacitaciones que llevaremos a cabo en el siguiente link que compartimos por el chat. Para las personas que no han podido diligenciar el formulario de asistencia y evaluación, nos dicen que pueden copiarlo en otra ventana y ahí les pueden abrir. Listo, entonces muchísimas gracias por tu participación. Al señor Camilo, ya en un momento le vamos a responder. Mientras recuperamos la conexión de Sara, vamos a compartirles esas etapas, que conozcan cada una de las etapas. Por ahí tenía una pregunta sobre en cuál etapa hablaban de los acuerdos marco de precio. Hoy, como le decía la doctora Karina, estamos hablando de los documentos tipo, etapa 4 y 5, pero en este siguiente video que le vamos a proyectar, nos hablan de esas etapas. ¿Listo? Gestionen adecuadamente sus compras. La política de compras y contratación pública permite que las entidades estatales gestionen adecuadamente sus compras y contrataciones a través de plataformas electrónicas, lineamientos normativos, documentos estándar, instrumentos de agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento estratégico que les permita mejorar constantemente los niveles de calidad, servicio y satisfacción de las necesidades en sus procesos de adquisición. En el manual operativo del MIPG se define un conjunto de lineamientos para que las entidades estatales desarrollen las etapas y permitan implementar una gestión estratégica de las compras y contrataciones públicas de manera eficaz y efectiva. Yo ya le escribí, no contesta. La política se compone de 7 etapas. Etapa 1. Estructurar el plan anual de adquisiciones. Etapa 2. Incorporar prácticas de análisis de... Nuevamente, ahora sí le pedimos a Camilo, por favor, volvamos a hacer la pregunta. Te pido mil disculpas, tenemos un problema de conexión con las personas encargadas. Vamos a atender preguntas de documentos tipos y vamos a abrir sesión nuevamente de manuales y guías esta semana, donde les estaremos enviando todo el material, por supuesto. Camilo, por favor, adelante con la pregunta.
Listo, nuevamente muy buenos días, soy Camilo López. Perdóname, Camilo. Sara, estás acá, ¿cierto? Sí, qué pena que me tuve que ausentar, pero ya estoy presente. Listo, no te preocupes. Bueno, mi nombre es Camilo López. Sara, te tengo una pregunta. Por aquí habló sobre la estructura general de los documentos tipo en la parte donde dice las matrices, ¿cierto? Sí, Quiero confirmar algo. Colombia compra eficiente a través de los documentos tipo para estos sectores que ya regularizó, ¿cierto? O estandarizó. También recomienda o estandariza o obliga a las entidades que van a sacar estos tipos de proyectos en estos sectores, cuáles son las experiencias e indicadores que deben de exigir para este sector, ¿cierto? ¿O no? Lo que eh, quiero saber. sí, no, de acuerdo. Pues en realidad nosotros cuando estructuramos los documentos tipo lo hacemos pues de acuerdo con mesas de trabajo que participamos entidades técnicas y especializadas y en esa estructuración pues establecemos las condiciones de experiencia general y específica que se van a solicitar para determinados proyectos y además los índices de capacidad financiera que se van a solicitar en los procesos de contratación. Ahora, por ejemplo, en los documentos tipo de infraestructura de transporte se fue como un gran logro y es que la implementación de estos documentos tipo no la empezamos desde cero, sino de acuerdo con la implementación de ciertas entidades como el INVIAS que ya había dado el proyecto de pliegos, pues como que ellos ya habían iniciado un plan piloto de adopción de documentos tipo, y en razón a eso, pues nosotros pudimos tomar como base esas primeras condiciones de experiencia general y específica que se solicitaban en los proyectos de transporte y con base ahí, pues empezamos ya a estructurar qué condiciones de experiencia general y específica aplicaban a determinados proyectos en particular. Entonces, pues en realidad esa es como uno de los grandes logros con la implementación de estos documentos tipo y es que se establecieran condiciones de experiencia específica y general acordes con el proyecto a ejecutar. Igual, por ejemplo, con los indicadores de capacidad financiera y organizacional, que en ese caso, pues en realidad nosotros hemos realizado un ejercicio pues juicioso con las entidades técnicas de establecer requisitos financieros que sean proporcionales y adecuados y que en ningún caso durante la ejecución del proyecto, se vayan a ver afectados pues en su ejecución. No sé Listo. si con eso aclaré la inquietud. O sea, me tocaría como indagar un poco más, pero saber si hay un margen pues mínimo y máximo en cuanto a cada uno de los indicadores que se piden, tanto financieros como organizacionales, porque de entrada lo único que veo es como va a obligar que ciertas empresas pues ya no entren a estos procesos porque no cumplen sus indicadores, ¿cierto? Y ahora por el manejo económico y diverso que es el tema económico en las empresas, pues por ejemplo, por cuestión de la pandemia, sé que todavía no han tocado el sector de tecnología, pero es muy variable, ¿cierto? Entonces, asimismo, con otros sectores, si comienzan a estandarizar como todos estos lineamientos, pues veo que muchas veces no se van a poder cumplir siempre y creo que no sería tan dinámico, pero sin embargo, pues me faltaría como indagar un poco más, porque si de entrada estandarizan esos indicadores financieros y organizacionales y también la experiencia, bueno, la experiencia bien, pero tanto los indicadores financieros y organizacionales sí me parece un poco riesgoso para otras empresas que quizás años anteriores tuvieron déficit en su economía. Sí, no, pues en realidad la ventaja también que tiene la implementación de los documentos tipo es que toda estandarización que nosotros realizamos, ya sean condiciones de experiencia o indicadores de capacidad financiera y organizacional, siempre lo hacemos bajo la construcción de mesas de trabajo que hacemos con entidades técnicas y especializadas, pero además siempre lo mandamos a comentarios a ciudadanos, es decir, los ciudadanos nos hacen comentarios frente a los indicadores que estamos solicitando. Entonces, pues en ese sentido, em, pues son requisitos que pues tratamos de que promueva la pluralidad de oferentes, pero pues que además esté acorde con el proyecto que se va a ejecutar. Ok, y esta, qué pena que es tan larga la intervención, No, pero por tranquilo. último, estos indicadores
los estandarizan año tras año en los documentos tipo o quedan de una vez, por ejemplo, para el sector de transporte, ya quedan esos indicadores para cierto tiempo, pues varios años, o lo estandarizan anualmente? Pues en realidad nosotros modificamos el contenido de los documentos tipo de acuerdo con las necesidades. Si vemos que las entidades o los ciudadanos nos empiezan a, frente a un determinado documento tipo, solicitar ajustes, ya sea para las condiciones de experiencia que se vayan a solicitar o para los indicadores de capacidad financiera, pues en ese sentido, pues se hacen los ajustes respectivos. Particularmente, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una modificación a los documentos tipo con ocasión a la expedición del decreto 1860, y esa expedición del decreto 1860 permite indicadores de capacidad financiera y organizacional mucho más flexibles en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces ahí estamos incluyendo pues todo un análisis del tema para pues su incorporación. Entonces pues creo que varía dependiendo primero de cuántas, o sea, de si las entidades han solicitado ajustes. Hasta hoy nunca han solicitado ningún ajuste en los indicadores, pero por ejemplo, con ocasión a la expedición del decreto 1860, pues sí se está estableciendo ciertos indicadores mucho más flexibles en favor de las MIPYMES, que pues ahí dependerá pues también como de las solicitudes de ajustes por parte de las entidades, pues para hacer su respectiva adecuación. Listo, dale, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si tiene una pregunta adicional. Este es el momento para dejar o participar en sus preguntas, que todo lo que tenga que ver con la etapa 4 y 5, específicamente en documentos tipo. Quiero informarles a todos que tuvimos un problema de fuerza mayor y no podemos en este momento brindarles la capacitación de documentos manuales y guías, por lo que vamos a estar reprogramando esta y la próxima semana para que les quede fácil conectarse. Por favor, levanten su mano para participar en documentos tipo. Creo que Lady Jacqueline Camargo tiene la mano levantada. Vamos a permitir abrir su micrófono para que, por favor, pueda hacernos la pregunta. Adelante, por favor, Jacqueline. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Listo. Ven, es una pregunta específica, y es principalmente, yo sé que pues efectivamente en los pliegos tipos aparecen ciertos indicadores, pero algo que me parecería que sería bueno y es como dejar el anexo de donde se realiza el estudio, que efectivamente esos indicadores cumplen con la necesidad y con la pluralidad de oferentes. ¿Por qué? Porque yo sé que pues efectivamente los indican, y pues hay un documento específico en el cual dicen capacidad financiera, indican los indicadores que se van a tomar. Sin embargo, pues a veces de pronto se queda corto en decir, venga, ¿de dónde sacaron estos indicadores o en base a qué? Eso me parecería bueno de pronto tenerlo en cuenta, como para dejarlo, tal vez no en el pliego tipo, sí, pero sí de pronto como los anexos en donde uno pueda verificar de dónde salen este tipo de análisis, porque muchas veces, pues en mi caso trabajo con alcaldía local, Secretaría Estatal de Gobierno nos pide como una verificación de que efectivamente esos indicadores cumplan en el sector que pues estamos actualmente dando, y no se conforman solamente con que pues está regulado el pliego tipo, ¿sí? Entonces me parecería bueno pues de pronto como poder tener ese tipo de información adicional de donde salió todo el análisis, la verificación, con el fin de que pues de pronto nuestros estudios del sector y demás documentos adicionales que debemos realizar la presentación pues queden mucho más completos. Lady, no, pues curiosamente ese es como uno de los cambios que vamos a implementar ahorita con con la adopción de estos documentos tipo, porque efectivamente siempre hemos expedido la matriz que establece pues el número de cuáles son los indicadores financieros que van a aplicar a determinados sectores sin presentarles el estudio que hizo la agencia. Y pues claramente como nosotros como agencia estamos todo el tiempo pensando en qué se debe mejorar, tanto para la implementación de estos documentos tipo como para su construcción, pues efectivamente, como les mencionaba, como estamos haciendo también una modificación a los documentos tipo en temas de capacidad financiera, vamos a incluir todo un estudio a partir del cual pues se determinó porque para un determinado sector se incluyeron determinados
índices de capacidad financiera y organizacional y por qué para otros no. Entonces, esa es como que pues como una de las mejoras que tuvimos este año en la implementación y en la expedición de estos documentos tipo. Ven, y la última pregunta, qué pena contigo. Yo No, sé no, que pues como pues ese tipo de análisis se hace de manera pues siempre nacional, pues porque pues obviamente la mayoría de entidades contratan bajo este modelo. También pues hay procesos los cuales, como lo decía el compañero, digamos un tema de sistemas o de cómputo, o otros tipos de procesos de pronto, como lo que son violencias y bueno, otros tipos de procesos sociales. Esos procesos usualmente pues son más sectorizados. Entonces mi pregunta también va si de pronto en ese tema de análisis se va a hacer solamente a nivel nacional diciendo, venga, esto cumple Colombia, porque pues también tenemos que tener en cuenta que pues cuando nosotros estamos en entidades locales o en entidades específicas, pues los sectores pues a nuestra vista cambian, porque no puedo tomar la misma cantidad de empresas porque pues en mis requisitos habilitantes les voy a exigir, por ejemplo, que estén en la localidad de Kennedy. Pues en mi caso. Y pues obviamente en otros procesos me imagino que verá, o sea, que será de cierta manera igual. Y pues no es lo mismo de pronto comparar a lo que estamos acá en Bogotá, a lo que es de pronto un Chocó, o lo que es de pronto otro tipo de departamento, los cuales de pronto tienen otro tipo de condiciones diferentes. O sea, aunque yo sé que ahorita los pliego tipo y pues todos los documentos y los indicadores realmente son muy flexibles, pues sí sería también importante validar hasta qué punto de pronto el pliego tipo uno no puede salirse de ese proceso teniendo en cuenta que pues tenemos sectores específicos y población específica, la cual no siempre es de orden nacional. Pues en realidad con la implementación de los documentos tipo se ha promovido que su implementación sea de forma, pues, pues aplique para todas las entidades. Los indicadores, por ejemplo, y las condiciones de experiencia que hemos solicitado, pues son exigencias que no son o sea, tan desproporcionales que podría cumplir un municipio, o más bien un proponente que presente una oferta en un municipio de sexta categoría como un oferente que presente su oferta a una entidad de orden nacional. Entonces, pues en realidad la implementación de estos documentos tipo, pues entendemos que claramente varían las condiciones en las cuales se adoptan estos documentos dependiendo de las regiones del país. Pero pues lo que se ha implementado en esta adopción de estos documentos tipo son requisitos mínimos que podrían acreditar oferentes en otras regiones del país distintas a, por ejemplo, Bogotá o ciudades capitales, em, y que pues también van a garantizar el adecuado cumplimiento de la ejecución del proyecto. Entonces, pues esa es como la filosofía que ha tenido la implementación de los documentos tipo y pues como se ha mostrado, no sé pues, si ustedes conocen, existe un observatorio oficial de contratación pública en el cual pues se le ha hecho un seguimiento a la implementación de estos documentos y efectivamente se ha demostrado que la implementación de estos documentos tipo se ha promovido la pluralidad de oferentes. Mm, Entonces, pues, independientemente de que nosotros estemos estableciendo indicadores que van a aplicar para todo el país, pues los indicadores que hemos establecido pues son requisitos mínimos que sí va a garantizar la ejecución del proyecto, pero pues que además lo puede presentar cualquiera, em, pues cualquier proponente en cualquier región del país. Gracias, Sarita. No sé si Jacqueline tiene alguna otra pregunta o podemos dar paso a Lagos Cárdenas. No, muchísimas gracias por tu explicación, Karina. Con mucho gusto. Vamos con al parecer es la última pregunta que tenemos de intervenciones y algunas preguntas que nos han dejado en el chat. Y les insisto, vamos a cerrar esta sesión, pero con la deuda pendiente de manuales y documentos y guías. Adelante, Lagos Cárdenas, por favor. No, ya la pregunta me han escrito en el chat, no es el tema, muchas gracias. Entonces, leamos las preguntas del chat, por favor. Tati, ayúdame, por favor. Sí, señora doctora Karina. Sara, nos dicen, ¿la exigibilidad del uso de esos documentos tipos es a partir de qué fecha?
Pues en realidad la obligatoriedad de los documentos tipo varía dependiendo del sector en el cual se implemente cada documento tipo. Entonces, por ejemplo, para los del sector de infraestructura de transporte, a hoy todos los documentos tipo ya son obligatorios para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública, pero obviamente las fechas en la cual empezó a regir cada modalidad de selección varía, igual que para los proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento básico y los de infraestructura social. Entonces, pues no les puedo decir una fecha en particular porque pues eso pues varía dependiendo de pues de cada sector y de cada modalidad de selección, porque claramente pues nuestro primer documento tipo que nosotros adoptamos fue el de licitación pública, y ese documento tipo empezó a regir, si no estoy mal, desde abril del 2019. Y claramente pues hemos venido adoptando otras modalidades que han variado pues la fecha de entrada en vigencia. Entonces no les puedo dar una fecha particular de cuándo, pero pues a hoy todos los documentos tipo que hemos expedido desde la Agencia Nacional de Contratación Pública son de obligatorio cumplimiento para las entidades sometidas. Listo, Sara, muchísimas gracias. Esa fue la respuesta a Fabio Andrés Forero Díaz. Otra, ¿me remite por favor la ley que excluye algunas entidades? Es la ley 2195. ¿De qué año? Nos escriben en el chat. La norma es la ley 2195 del 2022, artículo 56. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo una observación, creo. Buenos días. Sería bueno que estos estudios de análisis en el resto del país sean publicados para que sean observados o considerados por las demás entidades que no están en el gobierno central o solo en la capital. Esa es como una observación. Y tengo otra pregunta. Buenos días, los expositores pueden... ok. Sí, vamos a compartir los documentos. Y tengo una mano, creo que levantada. Por favor, le habilitamos el micrófono. Creo que ya está. Ya está habilitado, por favor. Lo invitamos a hacer su pregunta. Creo que bajaron la mano. Adelante, por favor. Creo que no tenemos más preguntas, ¿o sí? Invitadas. Es que creo que tiene, exacto, doctora Karina, tiene como un problema de intervención. Buenos días. Está ahí ya. Bienvenido, buenos días. Pues disculpe, la pregunta es como muy general acerca de la presentación de la mañana de hoy. Es como orientar de pronto como acerca de cómo implementar la política de compras públicas en una entidad que si bien está implementando herramientas como el SECOP 2 y la tienda virtual y se está familiarizando con estos temas de MIPG y este modelo de abastecimiento estratégico, ¿cómo se puede, ustedes de la agencia, cómo pueden indicar a través de este medio qué se debe hacer? Si bien hay unos lineamientos, plan anual, las capacitaciones, SECOP 2, instrumentos de agregación de demanda, pero ¿cuál es ese primer inicio? ¿Qué documento? ¿Qué es una resolución, un manual, una guía? ¿Cómo se debe hacer al interior de la entidad? Muchas ¿Cómo gracias. es tu nombre y de qué entidad nos está comunicando? ¿Nos puede regalar su nombre y la entidad de la que se está comunicando, por favor? Sí, señora. Daniel Osorio, Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Quindío. Bueno, Daniel, al iniciar la capacitación explicamos en dónde se ubica la política, cuáles son como estas ventajas y estas capacitaciones cómo se ven organizadas. La política de compras y contratación pública, como bien lo instruye en el manual, consta de 7 etapas. Asimismo, están divididas las capacitaciones. En este caso, estamos en la capacitación de la etapa de competencia, promoción de la competencia y lineamientos de buenas prácticas, es decir, la etapa 4 y 5. Por supuesto, nosotros no podemos generalizar porque la política de compras, pese a que incluye todas estas etapas, por ejemplo, la utilización de documentos tipo, como bien nos decía Sara, se restringe a ciertas adquisiciones de bienes y servicios de algunos sectores, por lo cual
en este momento no podemos ser específicos con las entidades porque esto depende si usted o cada persona conoce la entidad y sabe cuál es su aplicación, su rango de aplicación. Si simplemente usted no contrata, por ejemplo, infraestructura, pues no tiene que adoptar documentos, tipos de infraestructura. Esto hace parte, aquí digamos que quiero ser muy clara y nosotros damos lineamientos como ente rector en compras y contratación pública, pero la concepción de la contratación al interior de sus entidades pues depende de cada entidad. Nosotros vamos a dar capacitación desde cómo hacer las prácticas adecuadas para la estructuración del plan anual de adquisiciones, cómo hacer un adecuado análisis de datos para la incorporación de prácticas y análisis de datos y modelo de abastecimiento estratégico, en la que estamos hoy, que es promover la competencia a través del uso de los documentos tipo y los alineamientos de prácticas de manuales y guías, perdón, y el uso de las plataformas, que es esta tarde con la etapa 6 y la etapa 7 para hacer uso correcto de la tienda virtual. La comprensión normativa de aplicación al interior de cada entidad dependerá de ustedes. Hoy estamos hablando de la etapa 4 y 5, entonces digamos que ahí sí recibimos preguntas de si hay alguna duda al respecto, pero antes de esto pues es importante que las entidades asuman su responsabilidad y un poco la comprensión en la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión y la aplicación de la política de compras y contratación pública alineado a sus competencias y a sus deberes misionales en la entidad. No sé, Daniel, si en caso de que tengas alguna pregunta específica, bien sea de mi PG, esto ya le compete al Departamento Administrativo de la Función Pública o de la política en particular, con mucho gusto la atenderemos. Sí, muchas gracias. Lo que sucede es que mi pregunta no iba enfocada a cómo se debía hacer la contratación, era de cómo se debía hacer la implementación de la política pública, de compra pública en determinada entidad. No específicamente en una entidad, sino a nivel general, hablándose así para todo el país, cualquier... Exacto, lo primero es conocer que la política tiene 7 etapas. Como le dije, desde la estructuración del plan anual de adquisiciones, un poco de prácticas de abastecimiento estratégico y tratar que al interior de las entidades podamos demostrar correctas prácticas en la construcción del plan anual de adquisiciones, en la incorporación de análisis de datos con las herramientas que les brindaremos para análisis de datos y abastecimiento estratégico. De eso se trata. En la medida que las entidades dejen evidencia de cada una de las etapas de la política en el uso de las plataformas, en el uso de los acuerdos marco de precio, están cumpliendo la política. Esto no es nada diferente a lo que ya gestionan al interior de sus entidades a nivel de en las contrataciones diarias de sus entidades. Es cómo podemos incorporar todas estas prácticas en su gestión de compras. ¿Vale? Entonces, importante que lo primero revisen la política y vean que no es algo diferente a lo que ya hacen en la gestión de compra al interior de las entidades. Lo que pasa es que acá vamos a irnos un poco más específicos en cada etapa a qué se refiere y cómo podemos dejar evidencia de las buenas prácticas en cada una de las etapas. Brenda, por favor, adelante. María Alejandra Díaz Chacón, entonces. Hola, buenos días a todos. Yo tengo una duda, es muy similar a lo que pues hablaba ahorita el otro compañero que habló, porque nosotros pues somos una sociedad de economía mixta, central de inversiones. Nosotros ya revisamos una a una cada una de las etapas y pues hay varias cosas a implementar que nosotros no tenemos aún las herramientas. Quería validar contigo porque tú dices que nos van a dar unas herramientas. Por ejemplo, la práctica de análisis de datos tiene varios subetapas que hay que, digamos, reunir varias información para dar cumplimiento y luego pasar al tema de abastecimiento estratégico. ¿Ustedes nos van a dar como unas herramientas para el desarrollo de esto o esto lo de cada una de las etapas? No, claro que sí. Cuando me hablo de herramientas, hablo de todas las visualizaciones o búsqueda de información y herramientas tecnológicas que se han desarrollado en Colombia Compra Eficiente para llegar a este análisis de datos. Para eso te recomiendo mucho, si este es el punto de tu interés, que te conectes mañana en la mañana
a la etapa 1, a la capacitación, perdón, de la etapa 1, 2 y 3, que vamos a hablar de estructuración de plan anual de adquisiciones, análisis de datos y abastecimiento estratégico. Ahí te vamos a contar a qué hace referencia estas etapas, cómo podemos dejar evidencia de uso de cada una de estas etapas y cuáles son esas herramientas de las cuales se pueden apoyar para hacer sus análisis de datos y abastecimiento estratégico. Digamos que te agradezco por la respuesta, pero ahí tengo otra duda frente, por ejemplo, promover la competencia, que es la que creo que estamos en esa capacitación, porque hay, en varias de esas subetapas hay varias obligaciones que tienen que ver con SECOP y pues nosotros no utilizamos SECOP como plataforma transaccional. Entonces hay varias cosas que si estamos obligados a dejar trazabilidad de la gestión que hagamos en cada una de estas tareas, pues como entidad con régimen especial de contratación no podemos cumplir con todas porque digamos que no, esa no es la contratación. Pero hay partes que sí digamos que uno podría aplicar de las subetapas que están en el manual operativo. Lo que pasa es que, como dije anteriormente, el ámbito de aplicación de esta política hace parte de las entidades que tengan el régimen de contratación de la administración pública, ley 80. A todas las demás entidades no les aplica. Ahora, es muy buena práctica que quieras implementar las etapas. La promoción de la competencia va a depender mucho de cómo se gestionen los procesos de compra al interior de la entidad. Cuando hablamos de promover la competencia, es cuáles son todas esas acciones para que tengan más posibilidades de proveedores. Simplemente, si esto no lo hacen, pues esta etapa no les aplica. Okay. Pero por supuesto, la idea es que se intente dejar evidencia de cómo se promovió la competencia al interior de la entidad en cuanto a número de proveedores que participaron en un proceso de contratación, en cuánto se abrió el proceso, cuánta participación tuvieron, que es un poco lo que nos brinda la posibilidad de los documentos tipo, que es abrir y promover la competencia a través del uso de esos instrumentos que crea Colombia Compre para las adquisiciones de estos sectores en especial. Ok, listo, no, te agradezco por aclarar las dudas porque acá en la entidad sí teníamos la duda, sabemos que obviamente esto aplica solo para entidades estatales y pues nosotros digamos que no estamos en principio obligados a cumplir con esto, pero ahí hay como una línea no clara y no sabíamos qué tenemos que hacer y qué sí tenemos que hacer. Digamos, ya a la hora que vayan a medir CURAC, lo que ustedes hacen es marcarse como entidad que no les aplica la política y no les deshabilita, del Departamento Administrativo de la Función Pública deshabilita la opción para que respondan estas preguntas de la política de compra y contratación pública. Listo, dale, muchísimas gracias por tus respuestas. Vale, un gusto. Elvia María, adelante, por favor. Sí, señora, muy buenos días para todos. Pues es con relación a la pregunta anterior y es que yo soy rectora de una institución educativa y pues obviamente las instituciones educativas tenemos una cuestión muy limitada en cuanto a personal. Somos el pagador y la rectora haciendo todo un proceso contractual en caso de que se requiera, por ejemplo, una mínima cuantía, que es a lo que nosotros en un momento determinado podemos acudir. Pero este procedimiento de lo que tú acabas de hablar, que se deshabilita tal módulo, que no contestamos tales preguntas, me imagino yo, tú por favor me confirmas si es así, que este tipo de situaciones se tratará en lo que corresponde al uso de la plataforma SECOP 2, que es la número 6, la que tenemos esta tarde. No, a ver, son dos cosas diferentes. Ok. Cuando le estaba diciendo a la anterior persona, que creo que era María Alejandra, ella tiene un régimen especial de contratación, no le aplica la ley 80. En ese sentido, cuando ella responde las preguntas de FURAC, se deshabilitan las preguntas con referencia a la política de compras y contratación pública y no hace parte de su medición del índice de desempeño institucional, ¿cierto? Sí. Pero en tu caso, que creo que sí es una entidad 100% de administración pública que le aplica ley 80, pues la idea es tratar de reunir evidencia en donde ejerzamos buenas prácticas en cada una de las etapas. Desde cómo se construye el plan anual de adquisiciones, cómo se maneja, cómo se administra, cómo se analizan los datos, cómo se incorporan prácticas de abastecimiento estratégico y competencia en los procesos de contratación, cómo se establecen o cómo se implementan los lineamientos que desde Colombia damos en los manuales y guías para la contratación, cómo es el uso de las plataformas electrónicas que lo hagan adecuadamente y si
usan o no instrumentos de agregación de demanda o acuerdos marco de precio. Son cosas diferentes. En este caso, tú tienes alguna pregunta. Si tu entidad le hace parte del Estatuto General de la Administración Pública, por supuesto, debes garantizar el cumplimiento de las 7 etapas si quieres obtener un buen índice en el desempeño institucional. ¿Cierto? Sí, entonces, claro, tienes que revisar el manual y revisar la política y ver cuál es tu punto débil. Si definitivamente tu punto débil es en el uso de las plataformas electrónicas, SECOP2 y tienda virtual, la capacitación idónea para ti y tu equipo puede ser la de esta tarde, que es donde les vamos a explicar. Nosotros tenemos oferta todo el tiempo de las capacitaciones en el uso de las plataformas electrónicas y explicarles un poco cómo está dividida esas capacitaciones. Si de pronto tienes que estar en el módulo de ordenador de gasto o en el módulo de oficina de contratación, todo eso lo vamos a explicar esta tarde. Y con ese objetivo es como aprendamos a usar las plataformas electrónicas adecuadamente, y esta es nuestra oferta que está todo el tiempo y la pueden encontrar acá y se pueden conectar en el horario que más les convenga de acuerdo a las necesidades en el uso de la plataforma electrónica. Sí, a propósito de eso, yo veía con preocupación porque la siguiente capacitación, por ejemplo, es hasta el 26 de mayo, ¿cierto? O sea, aparentemente tenemos constante... ¿Perdón? Son las mismas. Hoy y mañana tenemos las mismas capacitaciones que las de la otra semana. Exactamente, pero entonces a mí sí me parece que en estos momentos en que ya se hace obligatorio para todas las entidades estar en el SECOP2 y digamos, asumir esos lineamientos generales, sí deberían ser un poco más frecuentes las capacitaciones porque realmente están muy espaciadas. Es una sugerencia muy respetuosa y ustedes pues obviamente mirarán la capacidad logística que tienen para ello. Muchísimas gracias. Estás confundida. Estas capacitaciones son para la implementación de la política. Las implementaciones para el uso del SECOP son frecuentes y esta tarde les vamos a contar cuán frecuentes son y cómo encontrarlo de acuerdo a sus necesidades, es lo que te estoy diciendo. Estas solo son para la implementación de la política en el marco del modelo integrado de planeación y gestión. Para el uso del SECOP 2 sí hay capacitaciones todo el tiempo. Ah, bueno, muchas gracias. Vale. Creo que no tenemos más preguntas. Podemos dar por terminada la sesión de hoy. Los esperamos esta tarde para el uso de las plataformas electrónicas de compra pública, donde, como les insisto, vamos a explicarles cuál es la oferta constante de las capacitaciones en el uso de esta plataforma. Tenemos todo el tiempo. Agradecemos que se conecten para que conozcan nuestra oferta institucional en este aspecto. Todas las preguntas que tengan al respecto de la implementación de la política de compras y contratación pública en el marco del modelo integrado de planeación y gestión las podemos recibir a través del chat. También en el chat dejamos un link donde pueden descargar esta presentación de los lineamientos principales. Los invitamos a que la descarguen y les pedimos por favor registrar su asistencia. Muchas gracias y feliz día para todos. Hasta luego, feliz día.